No canto. Dios bendiga al coro, puede tomar asiento. Gracias a mi hermano Pedro, hermano Johan, a los hermanos, amén, que estuvieron ayer apoyándonos, hermanos, y que también son parte del cuerpo de varones para cantar esta linda alabanza, hermano. Amén, solo por gratitud al Señor. Solo por gratitud al Señor, hermano. Amén, así que les salió lindo, hermano. Yo creo que ya estamos como para grabar un disco. Gloria al Señor para siempre. Amén. Bien, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Gloria a Dios para siempre. Si la encuentra dice amén, bien fuerte, ¿no? Palabra de hombre. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Padre, amado Dios, en el nombre de Jesús, estamos, Dios mío, ya en este culto general, Dios mío, este culto ampliado, Dios mío, y queremos, Señor amado, ser bendecidos. Necesitamos, Dios mío, que tú nos hables, Dios amado. Necesitamos recibir pan fresco del cielo. Dios mío, y te pido que en esta hora, Señor, nos puedas hacer oír tu voz, voz que viene del cielo, Dios mío, para que nuestras vidas, Señor, sean completas y podamos llegar y regresar a nuestros hogares bendecidos, Dios mío. Ha sido un día maravilloso en tu presencia, nos hemos gozado, alegrado, hemos aprendido, hemos llorado. Señor, ha estado lleno de sentimientos, Dios mío, y de expresiones de gratitud, Dios amado, porque tú, Dios mío, nos permites estar en tu presencia, Dios mío, y no hay nada más maravilloso que estar en medio de los santos, Dios mío, disfrutando de tu presencia. Dios mío, pedimos, Señor, que en esta hora, Dios amado, no sea la excepción, sino que usted envíe palabras, Señor, del cielo, palabra ungida, bendecida, y me otorgue, Dios mío, sabiduría, Dios mío, conocimiento, gracia y autoridad para poder traspasar esta palabra, Dios amado, a nuestros hermanos. Señor, gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos queridos. La pregunta para que iniciemos este tema es: ¿le molesta lo que oye? ¿Le molesta lo que oye? Gloria a Dios para siempre. Todos nosotros como cristianos y como buenos cristianos nos hemos familiarizado con esta verdad. Y esta verdad ha quedado impregnada en nuestros corazones, porque cuando entró esta verdad a nosotros, que es Cristo, abrió nuestro entendimiento e hizo ver cuánto equivocados estábamos y cuán lejos del camino de Dios estábamos. Y cuando esa verdad penetró nuestros corazones, nos hizo libres. Eso es lo que la Biblia dice. La verdad nos hizo libres. Y esta verdad permitió que nosotros pudiéramos reconocer delante de Dios que éramos pecadores y que estábamos faltos y que necesitábamos su poder y necesitábamos su sangre para ser limpios de nuestros pecados y alcanzar la salvación. Amén. Y no fue ningún problema para nosotros. Ningún problema fue para nosotros. Pero Pablo está diciendo que en el tiempo del fin iba a venir este catástrofe sobre la iglesia y que iba a afectar severamente a la iglesia, porque ya no iban a querer oír el mensaje de Dios, el mensaje de la doctrina, el mensaje de la palabra. Eso iba a afectar tan profundamente los oídos de las personas que lo que iban a buscar era escuchar lo que ellos querían oír. Iban a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias para poder oír lo que fuese agradable a sus oídos, desestimando y desechando la palabra de Dios, esa palabra que en un momento fue la libertad del alma, pero la iban a desecharla porque ya iba a ser una palabra incómoda. ¿Por qué? Porque iba a venir la gente con comezón de oír, con un deseo de escuchar, pero no de escuchar
lo que nosotros necesitamos escuchar, sino de escuchar lo que queremos escuchar. Entonces, en este sentido, es cuando nosotros planteamos esta pregunta: ¿nos molesta lo que oímos? ¿Nos molesta lo que escuchamos? Porque a este punto llega la gente a apartar su oído de la verdad, a apartar su oído de lo que realmente nos hace bien. Entonces, cuando nosotros miramos la Escritura, la Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si esa fue inspirada por Dios, todo lo que está escrito en esta palabra es porque trae un beneficio para nuestra vida. No está escrito para que yo la sobrepase por encima o la desestime. Entonces hay muchos consejos de la palabra que hablan a nuestra vida porque son beneficios para nuestra vida, pero como a nosotros ya nos calza en este esquema, no nos calza a nosotros en nuestra forma de vivir, entonces la desestimamos, omitimos el consejo y buscamos o oímos otros consejos que se adecúen a nuestro modelo, a nuestro estilo. Entonces, claro, nosotros decimos: no, si nos gusta la verdad, nos gusta la palabra, nos gusta el consejo, nos gusta escuchar, nos gusta oír, pero nos sentimos, hermanos, de pronto apasionados, nos sentimos de pronto encariñados, enamorados por esta palabra, y nos gusta oír la palabra, nos gusta oír el mensaje, nos gusta oír la verdad, nos gusta oír la confrontación, pero cuando esta verdad se dirige hacia nosotros, cuando esta verdad golpea nuestra realidad, cuando esta verdad descubre nuestro pecado, esa verdad es incómoda. Entonces no queremos oír. Nos gusta oír que hablemos del de allá, hagamos apología de esto, hagamos apología de lo otro, que podamos decir esto está bien, esto está mal. Pero hay verdades que van a golpear nuestra vida. Y ese sentido, nosotros desestimamos la palabra y ya no nos gusta oír. El ejercicio es fácil, porque los rostros cambian a medida que la verdad avanza. Y ciertamente la verdad es para nosotros. Dios nos habla a nosotros. Dios, cuando, aleluya, quiere transmitir algo, nos va a hablar directamente a nosotros, a nuestra vida, para enderezar esas sendas malas, hacer sendas derechas para que lo cojo no salga del camino. Entonces, para que eso suceda, tiene que venir una verdad que confronte nuestras vidas y nos haga reaccionar, para que nosotros podamos caminar por esas sendas derechas. Pero entre nosotros es molestoso, es incómodo. Nos sentimos de pronto heridos, dañados, ultrajados. Es que el pastor que parece que me está hablando a mí, parece que me está diciendo a mí, y atribuimos, hermano, quizá una confrontación personal. Y el Dios que está fluyendo, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro caminar, Dios sabe cómo nosotros andamos, y es necesario que esa verdad sea clara en nuestra vida, entendible para nuestros corazones. Dios no es Dios de confusión. Dios no se anda, hermano, por las ramas, sino que Dios habla con claridad. Pero esta verdad nos incomoda, es difícil de sobrellevar. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos sobre esta doctrina, sobre este fundamento, sobre esta enseñanza, sobre esta exhortación, tristemente la iglesia liberal, la iglesia del siglo XXI, siglo XXII, ha desestimado por completo la palabra del Señor, entrando en una doctrina de prosperidad, de positivismo, de citismo, llevando a la gente, hermano, a vivir vidas relativas, no vidas, hermano, apartadas del pecado. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos aplican, el mensaje que ellos enseñan, es un mensaje para hacer sentir a la persona bien. Y la palabra redarguye nuestros corazones. El sentido de la palabra no es, aleluya, aflorar lo bueno, destacar lo bueno, sino que sacar lo malo que está en nosotros. Esas cosas que nos sirven para Dios, esas cosas que están mal en nosotros, eso es lo que Dios quiere sacar de nuestra vida, para que nosotros caminemos el buen camino. Alabado sea su nombre para siempre.
Entonces se ha eliminado los mensajes que redarguyen el corazón del hombre. Se ha eliminado el mensaje del arrepentimiento, del convertimiento, de la santidad, de la búsqueda, de la consagración, del infierno, del cielo. Hoy todo se relativiza. Y la Biblia nos enseña: cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estos elementos, hermano amado, que el hombre porta cuando venimos mal formados de este mundo, estos elementos nosotros los portamos y tenemos que ser redarguidos por el Señor para que haya un cambio estructural en nuestras vidas y así podamos ser nuevas criaturas. Fíjese, el cambio en nuestras vidas viene por sacar a luz esas cosas que están en nosotros. No es que viene Dios, hoy viene el Espíritu Santo y por una obra mágica nos transforma de inmediato. No, Él nos da la herramienta para que nosotros lo hagamos. Él nos da, hermano, la fuerza para nosotros vencer. Él nos da su espíritu para poder sobrellevar. Él nos pasa todo lo necesario, pero nosotros tenemos que hacer. Por eso el apóstol dice a través de los Colosenses: hagan morir ustedes lo terrenal. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces, por medio de esta verdad empieza a relucir lo que está dentro de nosotros. Y cuando los mensajes son motivacionales, como hoy le están llamando, no hay convicción de pecado. Nadie es redarguido. Y por esto, por más emocionalismo que haya sido, el mensaje es indicativo que el Espíritu Santo no está obrando. Tiene que compungirnos el mensaje. La palabra tiene que redarguirnos en nuestros corazones. El Espíritu Santo no vino a convertirnos nosotros en campeones. No vino, aleluya, a ayudarnos a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros éxitos. El Espíritu Santo vino a redarguir nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. Pero hoy interpretamos, o hoy se interpreta que el Espíritu Santo viene a hacerte vivir relajada y pasivamente. Que te sientas cómodo en el sillón de tus pecados. Entonces, claro, podemos hablar un montón de cosas, pero Dios va a tocar nuestras vidas. Dios va a hablar a nuestros corazones. Dios va a tratar con nuestro interior. Dios va a tratar con las cosas malas que hay en nosotros. Dios va a hacer ver que lo que nosotros tenemos quizás por justo, por alto, por sublime, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y esas cosas tenemos que sacarlas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos santo para Él. Y en cierta forma la aceptamos, la reconocemos y la ponemos enfrente de nosotros. Pero viene la palabra que nos golpea, porque la palabra nos golpea. Este trabajo que hace el Espíritu Santo lo vemos desde el libro de los Hechos. Pedro se levanta confrontando al pueblo judío, aquellos que se creían los muy santos, aquellos que no aceptaban las mezclas, aquellos que trataban mal a los samaritanos porque era una mezcla entre judíos y extranjeros. Y ellos se creían simplemente los poseedores de esta verdad, del Evangelio y de Cristo. Y tiene que el apóstol Pablo presentar cuán equivocados estaban ellos. Porque Pedro tiene que decirle a este Cristo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Es como que si le dijéramos: ¿sabe qué? Pedro, Israel. No aguantaríamos. Pero Pedro dice: toda la casa de Israel, todos los que están enfrente mío, ustedes israelitas, ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes le dieron muerte. Ustedes lo llevaron a la cruz. Ustedes lo condenaron. Y este Cristo que ustedes le dieron vuelta a la espalda, Dios le hizo Señor y Salvador de nuestras almas. En base a esa verdad, hermano, el hombre se siente, hermano, confrontado por Dios. Pero notemos la reacción. La reacción dice: se compungieron en su espíritu. Sintieron que la palabra era verdadera y que eso era lo que lo iba a libertar a ellos y no había otra forma de libertarlo. Entonces se compungieron de espíritu y dijeron, antes que Pedro terminara el mensaje, ellos dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos?
Hoy día esa palabra choca sobre nosotros y nos rebelamos. Hoy esa palabra choca sobre nuestra vida y en vez de decirle gracias Señor porque me estás mostrando mis imperfecciones para poder caminar conforme a tu voluntad, lo que decimos, no vengo mal a la iglesia. No, si me la tiró a mí, yo sé que me la tiró a mí. Y el punto es que no te la tiramos, te lo estamos diciendo en tu cara. Lo que nos falta es sensibilidad en el espíritu para aceptar que no es el hombre, sino que es Dios el que nos habla. Alabado sea su nombre. A Esteban le pasa exactamente lo mismo. Antes de su predicación, aquellos oyentes tuvieron una reacción tan contraria a lo que observamos en las reuniones de hoy. Hoy día, hermano, el hombre se siente tan sensible, hermano, a una palabra que Dios habla en nuestras vidas. Nos sentimos, hermano, tan sensibles que Dios nos pueda reprendernos. Pero nuestras oraciones son contrarias porque nuestra oración dice, Señor, háblame. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor, Señor, háblame? Seamos sinceros, ¿cuántas veces le decimos, Señor, háblame? Señor, yo quiero que me hable. Señor, que no hable el pastor, que no hable el hermano, que no hable su carne, que no hable sus pensamientos. Habla tú a mi vida. Y viene Dios y nos habla con una palabra, pero culpamos al predicador. Pero nuestra oración era, Señor, háblame. Por lo tanto, es Dios que nos hablas. Pero el problema es que nos molesta lo que oímos. Porque es una verdad incómoda. Porque nos sentimos incómodos, hermano, cuando esa verdad nos golpea. Si bien es cierto, hermano, que deberíamos encontrar dentro de la iglesia gente que se sintiera agradecida con el mensaje de Dios. Gracias, Señor, porque me estás hablando. Gracias, Dios mío, soy yo ese y necesito arrepentirme. Ciertamente agradaríamos a Dios. Agradaríamos a Dios. Y se lo digo, verdad, nuestra vida cristiana sería más fácil. ¿Por qué? Porque reconocemos que de verdad fallamos delante de Dios y cometemos muchos errores delante de Dios, pero nos sentimos tan afectados por esta verdad. Cuando Esteban tuvo que confrontar al Sanedrín, a los religiosos, y tuvo que decirle, ustedes duros de servicio, incircuncisos de corazón, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Dice que sus oídos tuvieron que taparse. Ahora, yo le pregunto, hermano amado, ¿estaba diciéndole una mentira Esteban? ¿Estaba calumniándolo Esteban? ¿Estaba diciendo algo que no era? No, estaba diciendo una verdad absoluta, porque los trae desde que Dios llama a Abraham de allá de tierra de Ur de los Caldeos y trata con ellos sobre todo lo que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, llegando, hermano, aleluya, hasta el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que le incomodó? La verdad. Que dijera que tenían errores, que tenían fisuras, que tenían fallas, que sus trajes no representaban lo que ellos eran, que por fuera estaban bien pero por dentro estaban equivocados, y aún peor, no querían reconocer sus errores. ¿Cuál era la mejor forma? Callar la voz de la verdad. Le dieron muerte a Esteban. Se acabó el problema. Mátenlo a este blasfemo. Si no era un blasfemo, mátenlo. No me gusta este predicador. No me gusta cuando este predica. No me gusta cuando habla. ¿Por qué? Porque está mintiendo. Porque está calumniando. O porque no queremos oír. No queremos oír. No queremos oír. No, sí, fíjese, el que viene al punto, cuando dicen los que no vienen al punto, amén. Pero ese que quizá a lo mejor viene a todos los puntos es mentiroso, es avaro. Porque todos nosotros tenemos fisuras en diferentes áreas. Pero ¿qué es lo que marcará la diferencia? Cuando nosotros digamos amén. Sí, Señor. Y no tienes para qué gritarlo a toda voz. Dice, amén, Señor, soy terrible pecador. Pero cuando tú lo dices aquí, hermano, y tú lo reconoces aquí, es de grande estima delante de Dios.
Y Dios empieza a trabajar con nosotros porque somos honestos delante de Dios y tenemos la capacidad de decir: Señor, sí, yo fallo. Sí, Señor, yo soy uno de ellos que está predicando. Pero la reacción, hermano, es contraria, porque el mecanismo de autodefensa es poner una barrera entre la verdad de Dios y nuestras faltas y nuestros errores. No queremos oír. Ojalá que termine luego hoy día. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, era tan dura la predicación, era tan insoportable, era tan incontenible. No, crujieron sus dientes contra él. Crujieron los dientes contra Esteban. ¿Qué diferencia con lo que hoy se llama unción de Dios, avivamiento de Dios, presencia de Dios? Hoy día tremendo culto, la presencia, la gloria de Dios. ¿Quién se sintió redarguido por su pecado? ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos se volvieron? ¿Cuántos reconocieron? ¿Cuántos entendieron el mensaje? Porque el mensaje te lleva, hermano, al exitismo, al emocionalismo. ¿Por qué? Porque los ismos son malos. La emoción no es mala, el emocionalismo es malo. Todos los ismos. Y la gente busca eso, hermano. La gran masa, hermano, la gran mayoría quiere escuchar este mensaje. Que te eleven hacia las nubes, que te digan que eres un campeón, que te digan que eres algo especial para Dios. Y sí, en cierta forma eres especial, pero necesitamos dejar atrás nuestra vida pasada. Pero eso no lo dicen en el mensaje. Y cuando por ahí sale un loco o una loca que dice, aleluya, lo que tus oídos no quieren oír, lo tilda de religioso, de loco, de arcaico, de prehistórico, de que no tiene amor, que así no se predica. ¿Dónde está la ética? Porque si hablamos de ética, Juan el Bautista es un desconsiderado, un falta de respeto, que cuando le envían a preguntarle, aleluya, estoy mezclando temas. Cuando Juan el Bautista ve a Herodes, le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y cuando a Jesús le mandan a preguntarle, le dice Jesús: díganle a esa zorra de Herodes, ese animal, ese carroñero. Qué falta de ética, qué falta de educación. A su nombre sea la gloria. No querían continuar oyendo, se taparon los oídos y con grandes gritos apagaron la voz de su conciencia. ¿Cómo? No le escuchamos. Y así no se sentían redarguidos adentro y seguían siendo los grandes hombres. Fíjese cómo transitamos nosotros. Prefiero no escuchar y seguir creyéndome justo en mi propio juicio. Cierro mis oídos a esa palabra, pero sigo creyendo que soy justo. Sigo creyendo que tengo la razón. Sigo creyendo que voy por buenos caminos. Y cerramos la voz de Dios. Esto es lo que hicieron, hermano. Todos los religiosos cuando apedrearon a Esteban, era mejor apiedrarlo, callar su voz y seguir creyendo que ellos estaban bien en su propio juicio. No quisieron oír. ¿Quién quiere oír que es pecador? ¿Quién quiere oír que es falto? ¿Quién quiere oír que es inconstante, que es infiel, que es desleal? Nadie lo quiere oírlo. No es un mensaje agradable a los oídos. No es algo que agrada. Comparar al pecador con un enfermo convaleciente, todo escalado, con escara en todo el cuerpo, con quemaduras en la piel. Un enfermo así no se puede tocar. Aún el roce de la sábana le produce un dolor. Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Entonces fíjese bien, el enfermo se quemó. Se salieron sus pieles, se infestaron por el roce de diferentes situaciones que pasó. Llegó donde el médico no le dice: a ver, guachito, hazte para allá, suavecito, suavecito, a ver, ¿te duele ahí? ¿No te duele? No.
El médico lo va a tomarlo y lo va a limpiarlo y va a sacar ese tejido muerto hasta llegar al tejido vivo, para que empiece nuevamente a crear nuevos tejidos. Y aunque te duela y aunque sea doloroso, el médico no va a tomar en cuenta tu dolor, pues tiene que llegar al lugar para poder sanar tu vida. Pecaste, mi guachito. Pecaste, mi chiquitito. Es algo que no concuerda. Entonces, ¿qué tiene que decir Dios sobre esto? Dios tiene que abrir sus labios. Dios tiene que abrir su voz y decir, hermano, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan engaño de su corazón? No piensan como hacen de mi pueblo, se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviese un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tienen que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, yo estoy en contra de esos profetas, dice Jeremías, inspirado por el Señor. Porque la palabra es un martillo que quebra la peña. Su palabra es como fuego. Su palabra, hermano amado, cuando viene por nosotros, cuando viene sobre nuestras vidas, nos va a hacer como ese cepillo de jabón que va a quitar esa piel muerta. Será doloroso el proceso, pero cuando llegue a esa piel viva, te va a renacer un lindo pelaje. Pero ¿qué pelaje tenemos ahora? Un pelaje de gato roñoso. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo te molesta? ¿Cuándo no quieres oír, Josecito? ¿Cuándo es que yo no quiero escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo es lo que me molesta lo que estoy oyendo? Porque me enoja, me produce una reacción. No quieres continuar oyendo, te quieres ir de la iglesia, te quieres parar del asiento, te quieres entrar al baño. ¿Por qué? Porque si la palabra no es para ti, si tú no tienes esa conducta, si tú no estás caminando en ese camino, ¿por qué te molesta la palabra? ¿Será que el traje que se está confeccionando es el traje de tu medida? Si yo te digo guatón, tú no te afecta. Y si yo te digo flaco, estoy haciendo una ilustración. No te afecta. ¿Por qué te afecta? ¿Por qué te afecta lo que oyes? ¿Por qué de pasar de la risa a la seriedad? ¿Por qué pasamos de la alegría a la tristeza? El traje no es de tu medida. El traje no es tuyo. Porque mis principios y tus principios dicen que estamos bien, que estamos caminando bien, que la forma y el modelo que estamos empleando está conforme a la voluntad de Dios, y Dios ha aprobado mi forma y mi modelo. Entonces, ¿por qué te sientes redarguido? ¿Por qué te sientes incómodo? ¿Por qué te sientes golpeado? ¿Por qué te sientes lacerado por la palabra? Porque el traje es a tu medida. Y como decía mi abuelito, al que le caiga el poncho, eso es teología pura. Al que le caiga el poncho, que se lo ponga. Porque no debieras preocuparte
No debieras sentirte aludido. Entonces Hebreo emplea esta palabra: la disciplina no es causa de gozo, no nos alegra. Por el contrario, nos da tristeza. Pero escuche bien. Dice que los que son en ella ejercitados traerá fruto apacible de justicia. Sí, Señor, lo acepto. ¿Qué me voy a ocultarme de ti, Dios, si tú me conoces donde yo ando, donde yo estoy, lo que yo hablo, lo que yo como, lo que yo visto? Tú lo conoces todo, Señor. Fíjese que somos tan suspicaces nosotros de pronto que empezamos a indagar, decir, ¿quién se lo habrá contado? No, si alguien se lo contó. A ver, yo se lo conté a Juana, a la María, a la Teresa. Una de estas tres tiene que habérselo dicho. ¿Cómo lo supo? Pero nunca atribuimos que Dios nos está hablando para enderezar nuestros caminos. Que no tienes que sentir, hermano, la picazón aquí dentro de tu oído para buscar oír lo que quieres oír. No, oye lo que Dios te quiere hablar. Así están algunos. 2 dedos, 3 dedos, hermano, dentro de la mano. Eso es lo que dice el texto: picazón aquí en el oído. Una comezón aquí, algo que es insaciable, te pica, que te pica y te rasca. Si el mensaje de Esteban no hubiese herido la sensibilidad de su audiencia, no le hubiese sucedido nada. No le hubiese sucedido nada. Si Esteban se hubiese parado como los predicadores que hoy tenemos, hermano. Y los predicadores no quieren herir, hermano, a nadie. No es que la palabra no es para herir. No, si hermano, yo no puedo poner descalificativos sobre la palabra. No puedo atacarle a la persona por su condición física, su condición económica, su condición académica. Yo no puedo atacar esas características, pero el pecado hay que darle con braveza, con fuerza, con violencia. Porque no es usted, es el miserable pecado que tiene dentro. Ese miserable pecado que cargamos dentro de nuestra vida. Ese, hermano amado, hay que golpearlo firme. A su nombre sea la gloria. Y que los que seguían a Jesús, todos contentos, por hermano. Cuando Jesús cruza la ribera hacia el otro lado, viene la masa completa, una masa completa, siguiendo a Jesús. Señor, ¿dónde te metiste? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Vieron los milagros, vieron las maravillas, vieron las señales, vieron las bienaventuranzas. ¿Quién quería irse del monte de las bienaventuranzas? Nadie quería irse de ahí. ¿Por qué? Porque son palabras lindas. Bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado cuando por mi causa son vituperados, alegrados y gozados, porque grande es vuestro galardón en los cielos. ¡Ay! Como que hasta danzo. Pero a Jesús se le ocurrió decir cosas como: el que no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Qué? ¿Y dónde está ese predicador de amor? Es que el equilibrio de Dios, el equilibrio de Jesús era amor. Nadie tenía más amor que Él, pero también era su justicia. Y un juez justo no es sobornable. A un juez justo no le vas a decir: aquí, excelentísimo siervo, aquí está mi diezmo, un buen diezmo. Recuerde que no soy casado. No. Jesús agarró hasta un pescado, por hermano. Un pescado. Hay que dar tributo. Anda a buscarte un pescado y le entregáis el tributo a este. Si la plata es mía y el oro es mío. Note, todos vieron lo maravilloso de Jesús,
Los panes, los peces, la multiplicación, los milagros, los ciegos viendo, los cojos saltando, los sordos oyendo. ¡Ay, Hosana, bendito! Este es lindo. Y de pronto escucharon el mensaje de Jesús que los hizo reflexionar de su condición de vida y sus mismos discípulos, los diáconos. Los diáconos diciendo: no predica así, dura es tu palabra, ¿quién la va a resistir? Note la reacción de Jesús: chuta, de veras estoy predicando muy duro, voy a tener que ponerle más levadura al mensaje. No, esto les ofende, esto les ofende, nos ofende la verdad. Nos ofende la palabra, nos ofende el mensaje. Pues sí, si esto le ofende, entonces váyanse ustedes. Y Pedro recibe la revelación de lo alto del cielo y dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y fíjese que el texto dice, hermano, según la escritura dice: y en aquella hora muchos de sus discípulos, note, discípulos, no simpatizantes, no simpatizantes del evangelio, sino que sus discípulos, aquellos que tenían que soportar el mensaje, fueron sus discípulos. Dice que en aquella hora se volvieron. No les gustó lo que oyeron. ¿Les gusta a usted lo que oye? No, ahora no hay amenes. Ahora hay aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba. Dios no se adaptó. Jesús no se adaptó al mensaje. No transó, ni acomodó, ni alivianó el mensaje para que no se fueran. No hizo nada de eso. No se puso a la altura de los simpatizantes. Es como un pastor decía: le di al nido de abeja. ¿Te sabe cuándo le da al nido de abeja? Le di al nido de abeja. Todas las abejas salen. ¿Y a qué salen? Gloria a Dios para siempre. Entonces, los predicadores o las predicaciones se han ido adaptando a las influencias liberales que la sociedad hoy día está marcando. Los principios de la sociedad en muchas ocasiones tienen valor más que los principios de la iglesia. Escúcheme lo que les digo. Los principios de la sociedad en muchas ocasiones tienen más valores que los principios de la iglesia. Porque la iglesia simplemente lo que ha hecho es diluir el mensaje. Es adaptar el mensaje según la sociedad que estamos viviendo, según la gente que hay en nuestros auditorios. Es el mensaje que se transmite. El mensaje está plasmado en la palabra de Dios. Y ese mensaje que se plasmó no tiene por qué transgredirse. Por eso el apóstol Pablo hace la apología diciendo: ¿por qué cambiaron el mensaje? Si no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Entonces simplemente se acude a la técnica del marketing. El mensaje tiene que vender, tiene que ser promocionado, tiene que ser aceptado por la gente, tiene que la gente recibir el mensaje. Entonces para eso hay que hacer todo tipo, aleluya, de tramas, hermano, en medio del mensaje. ¿Para qué? Para ser receptivo a la gente. Nadie se siente incómodo. Puede estar el adúltero, puede estar el mentiroso, puede estar el sinvergüenza, puede estar el falso, puede estar el hipócrita. Están todos cómodos sentados. ¿Por qué? Porque el mensaje no redarguye. ¿Qué se busca con la palabra? ¿Qué se busca con el mensaje? ¿Qué se busca, hermano, con la predicación? Simplemente hoy nuestros mensajes no molestan al oído. Añaden todo aquello que atrae y seduce el corazón. Es por ello que la mayoría de los sermones y teologías modernas están impregnadas de mensajes ilustrativos, motivacionales, psicológicos. Entonces se modifica. Así la gente no se siente mal por lo que escucha. Por el contrario, queremos escuchar que es simpático, que es carismático, que es bueno, que nunca nos ataca. ¿Qué mensaje, hermano, tenemos hoy en la iglesia? ¿Qué es lo que estamos edificando? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Si usted no quiere oír el mensaje,
Estoy hablando de una forma hipotética. ¿Usted quiere oír el mensaje? ¿Usted quiere escuchar la palabra? ¿Usted quiere escuchar lo que Dios le dice? ¿Usted simplemente quiere escuchar un lenguaje exclusivo? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quiere oír esa voz que habla del cielo? ¿Quiere oír, aleluya, lo que Dios quiere transmitir? ¿Quiere saber lo que está dentro de nuestro corazón? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, que Él lo conoce. Yo, Jehová, dice, Él lo conoce, y como Él lo conoce, tiene que hablarnos la verdad. Pero no se incomoda esta verdad, no nos deja oír esta verdad. Porque se trata de diluir los principios básicos de las doctrinas bíblicas. Porque hay cosas que hieren el oído y molestan la conciencia. Los fariseos se sintieron sumamente molestos. Jesús le dijo: estos buscan, aleluya, un prosélito, y aleluya, traspasan cielo, mar y tierra, y cuando lo encuentran lo vuelven 2 veces más hijos del diablo. Huesos secos, rapiñas, muertos, hipócritas, mentirosos, falsantes de la palabra. Nadie quiere escuchar esas cosas. No, esas cosas no, eso es falta de ética. No, esas cosas no hay que pronunciarlas. Esas cosas no hay que decirlas. Entonces se trata simplemente de cambiar el principio básico. Y el evangelio, sus principios son simplemente simples, entendibles, transmitibles. Y aún así, hermano, no queremos decirlo. Si la palabra no es suya y no es nuestra, es la palabra de Él. Y Él es el responsable. Él sabe cómo habla. Él sabe por qué lo dejó plasmado aquí en la Escritura. No podemos segregar, hermano, y decir esto está bien, esto se puede decir, pero esto no, porque esto no hay que predicarlo. No, usted predica todo el consejo, no predica nada. Vas a tener pocos amigos. Cuando la persona es confrontada con el pecado, le molesta. Su interior, su conciencia, se activa de inmediatamente este sistema de autodefensa. Y sacamos las garras, mostramos los dientes. ¿Para qué? ¿Me está predicando a mí? ¿Me está diciendo a mí? ¿Qué quiere, que me vaya? ¿Quiere que no venga más a la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros decir que la verdad nos hace libre si la verdad nos incomoda? Esta corriente presenta la otra cara de la moneda. Esto es el aspecto jurídico de las consecuencias del pecado, que es la condenación. Sí, porque Dios nos habla y nos dice que hay que escapar de una condenación. ¿Cómo escapamos de esa condenación? Dejando la vida pecaminosa. ¿Y cómo sé lo que es pecado y lo que no es pecado? Dios tiene que abrir, hermano amado, esa puerta para poder entrar y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya lo decíamos unas veces atrás. Es fácil decir, hermano, hay que apartarse del pecado. Pero cuando desglosamos pecado, cuando decimos de qué hay que apartarse, cuando miramos las condiciones de las iglesias y decimos esta iglesia es tibia, esta iglesia está llena de chismosos, esta iglesia es una iglesia avarienta, y atacamos en esa forma, bajo ese modelo, según el estado de la iglesia, incomoda. Ya estos no suben ni el rating. Qué bueno que no se predica por rating. En resumen, hemos fabricado una teología de ofertas baratas y hemos escondido las demandas, porque nuestra técnica en muchos lugares es engordar el rebaño. No se busca calidad, no perfección. Gente que entienda que el pecado Dios lo aborrece, tal cual se predica, y que lo predicamos casi todo. Dios ama al pecador, pero aborrece tu pecado. ¿Y el mío?
¿Y el mío? ¿El mío lo acepta? También el mío lo aborrece. También mi pecado lo aborrece. Pero ¿qué busca la teología moderna? Engordar el rebaño. Entre más nos veamos para que salgamos todos ahí en las redes sociales, donde pueden convivir, hermanos, los pecadores sin sentirse redarguidos por el pecado. Jesús mira a la multitud y Jesús podría haber armado una iglesia, hermano, más grande que iglesia. Tremenda iglesia pudiese haber armado, tremendo templo pudiese haber hecho, pero su palabra incomodaba. Por eso cuando llega la multitud y la masa le dice: Señor, ¿dónde te habías metido? Nosotros te andamos buscando por todas partes. Y Jesús lo mira y dice: ustedes no me buscan por la palabra, ustedes me buscan porque les llené el vientre. Piensa, hermano, alguien que andaba detrás de Jesús corriendo para saber dónde estaba, y Jesús le dice: ¿para qué me buscas? Me buscas por la palabra, me buscas para convertirte, me buscas para ser un seguidor, me buscas simplemente porque fuiste saciado de hambre y te volvió el hambre y quieres volver a alimentarte. Eso nos diría a nosotros: qué mal. No, eso no se hace. Quizás llegaríamos hasta cuestionar a Jesús. Creo que si tuviésemos las agallas, cuestionaríamos a Jesús y diríamos: no, como muchos pájaros lo hacen. Como muchos pájaros lo hacen. Como muchos pájaros lo hacen. Como ese pájaro de Jesús en Romero. Como ese pájaro de Marcos Witt. Como todos esos pájaros que han cuestionado a Jesús, diciendo que mi Señor estaba ebrio en la Santa Cena. Hay muchos que llegan a tener esas agallas porque les incomoda el oír la palabra. Nos incomoda esta verdad. Esta verdad es, aleluya, una verdad que nos confronta, hermano. El enseñar la palabra de Dios, actualmente los predicadores optan por el llamado evangelio fácil, o el evangelio de la gracia barata, en donde Jesucristo te protege, te da riqueza, te abre las puertas, te hace excelente, te da conquista, te lleva al excitismo, aleluya, te levanta por las naciones, te pone los títulos de apóstol, de profeta, de querubín, de serafín. Ese evangelio, hermano amado, el evangelio fácil. Levanta la mano, confiesa, créelo, es tuyo. Es como decir: ábrete sésamo, ciérrate sésamo. El que no carga su cruz y me sigue. Y luego le dice a Pablo: anda y ponle las manos para que sepa cuánto tiene que padecer por el evangelio. No, ese evangelio no. Quiero el otro evangelio de allá. El nuevo vocabulario evangélico es de prosperidad, unción, poder, milagro, sobrenatural, conquista, grandeza, excelencia, salud, pactos, decretos. Ya no existe la prédica arrepentidos y convertidos. No, esa prédica no tiene cabida. ¿Por qué no nos gusta aquí? Fíjese, un anfiteatro, un escenario, un lugar donde concentre 1,000 personas, 2,000 personas, 5,000 personas, y decir: arrepiéntanse. Bajarían los diezmos y las ofrendas considerablemente. Muchos de aquellos adúlteros y fornicarios que echan cantidades a las ofrendas, hermano, se irían. Entonces no conviene, hay que adaptar ese mensaje. Dios te quiere bendecir, amén. Dios te quiere prosperar, no importa cómo estés, Dios te ama así tal cual es. Mentiroso, ladrón, hipócrita, Dios te ama, Pero nosotros decimos: no, si a mí me gusta la palabra, a mí me gusta la sana doctrina. Y cuando esa palabra nos habla, el problema de la iglesia contemporánea no se encuentra en aquel que predica de que el hecho de que Dios es amor porque Dios es amor, sino que la parte peligrosa que predican es la justicia de Dios. Porque el amor de Dios nunca va a eclipsar la justicia de Dios. El omitir el aspecto justo de Dios nos lleva a predicar un mensaje a medias, diluido. Un mensaje sin sustancia, un mensaje que no transforma, que no cambia, que no hace nuevos creyentes.
Y esto nos hace abandonar la sana doctrina, permitiendo que el libertinaje y la levadura entre en la casa del Señor. Nuestro Dios no solo es un Dios de amor, sino también de santidad, de justicia. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, cuando Jesús se presenta delante de su pueblo y Jesús le habla esta gran verdad en el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús con toda claridad les dio a entender que no eran libres. No eran libres, aunque se creían la casta superior, el pueblo escogido, los redimidos por Dios. Dios les dijo: no son libres, son esclavos del pecado. Y eso irritó. Oh. Ellos se jactaban de ser los hijos de Abraham. Ellos dijeron: nosotros no somos hijos de Agar la esclava, somos hijos de la libre, somos hijos de Sara, somos hijos de la promesa. Así que profundamente se sintieron ofendidos y clamaron con fuerza cuando Jesús les dijo: ustedes no son libres, necesitan ser libres. Y ellos dijeron: ¿qué? Nosotros somos los hijos de la promesa, hijos de Abraham. Como lo dirían por ahí algunos, Abraham. Pero el ser descendientes físicos de Abraham no le hacía auténticos creyentes, como tampoco nos hace creyentes el pertenecer a una denominación. Si nuestro corazón está duro en la presencia de Dios, si no nos reconocemos nosotros mismos que hemos fallado y que hemos faltado delante de Dios y que necesitamos que su palabra golpee con violencia sobre nosotros para que saque ese cascarón de hipocresía y pueda ver reflejada la verdad dentro de nosotros. Nos cuesta reconocer estas áreas. Nos cuesta admitir. ¿Por qué? Porque el logo sana doctrina, hermano, nos enferma, nos hace mal, nos hace creer santo y súper santo y 3 veces santo, cuando la verdad nos equivocamos y fallamos. Aunque no somos, hermano, personas que vivimos practicando el pecado, obviamente que no, pero tenemos un montón de errores que debiéramos reconocerlo delante de Dios y decirle: sí, Señor, yo soy así. Todavía me juega en contra mi mal genio, todavía me juega en contra la ira, todavía me juega en contra la avaricia, todavía me juega en contra la inconstancia. Sí, Señor, yo soy así y necesito un cambio. Acepto tu palabra, reconozco tu palabra y acepto tu consejo. A la clásica pentecostal. Alábale. Alábale. ¿Cómo le habla al Señor? Jesús tiene que decirle: así nunca llegarán. Jesús tiene que decir: así nunca llegarán, le dice Jesús. Así nunca llegarán a ser mis verdaderos discípulos. Si es para ti, no es alábale. Su orgullo religioso cargaba sobre ellos y no les permitía reconocer su verdadera situación. Aunque exclamaron ofendidos, jamás, fíjese la frase que emplean: jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora la pregunta que Jesús quiere refrescar en su memoria es decirle: ¿nunca han sido esclavos? ¿No estuvieron 400 años en Egipto? ¿No fueron esclavizados 70 años por los asirios y por los babilónicos? ¿No fueron cautivos por los filisteos? ¿No vivieron en diferentes angustias y prisiones? Y ahora vienen a decir que nunca hemos sido esclavos. ¿No recuerdan? ¿Tienen mala memoria? Porque este es el mecanismo de autodefensa, por hermano.
Este es el mecanismo que utilizamos. Ponemos una barrera enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que estamos oyendo está destapando nuestros oídos. ¡No! ¡Cállense! ¿Cómo este muchacho? Mira este muchachín que no es ni del Sanedrín, no es un teólogo reconocido, no es pastor, no es profeta, no es apóstol, viene a encararnos y a enrostrarnos que nosotros, desde que Dios sacó a Abraham, hemos resistido al Espíritu Santo, que nosotros matamos a los profetas, que nosotros crucificamos a Cristo. ¡Cállate! Insolente, atrevido, contumaz, rebelde, a disciplina. Alabado sea su nombre. La realidad era distinta del pueblo, muy distinta. Entonces, ¿cómo podían haberse olvidado de todo eso? ¿Cómo podían decir jamás hemos sido esclavos de nadie? Y aquí uno se da cuenta que el pecado te ciega. El pecado no tiene límites. El pecado te lleva más allá de donde tú querías llegar y te costará más de lo que tú pensabas pagar. Por eso Dios viene a advertirnos y a decirnos: oye, oye Israel. ¿Cuántas veces se lo dijo? Oye Israel, oye Israel. Y luego termina en el Apocalipsis diciendo: el que tiene oídos, oiga. Y lo repite innumerables veces: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oído, oiga. Abra sus oídos para oír. Pero no queremos abrir nuestros oídos porque la palabra nos incomoda, porque hay una picazón aquí en el oído de oír algo diferente. No estaban dispuestos a admitir su esclavitud. No estaban dispuestos a reconocer que no eran libres. No estaban dispuestos porque tenían un peso de linaje cargando sobre ellos que lo hacía mucho más, aleluya, elevado que el común de las personas. No estaban dispuestos a reconocer, mucho menos iban a reconocer su esclavitud espiritual bajo el dominio del pecado. Mucho menos iban a decir: sí, somos tan pecadores. No. Son pocos los hombres que están dispuestos a reconocer su esclavitud. Son pocos los hombres y las mujeres que están dispuestos a reconocer su falla delante de Dios. Son pocos los que están dispuestos a decir: sí, Señor, aquí hay uno, estoy equivocado y necesito corrección. Un poco. No admiten que el pecado los ha vencido y que no pueden ser liberados de ellos. Por eso el texto de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 19, dice: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Entonces es mejor relativizar. Cierro mis oídos al mensaje. No escucho, yo no escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces no lo escuchamos. Miramos el lápiz por si tiene más tinta o menos tinta, está igual. Miramos la Biblia por si salió otro capítulo más, está igual. Miramos las murallas si escribieron alguna nueva lectura, está igual. Está igual si ahora tienes que mirar adelante y decir: Señor, amén. Y si no, bueno, pondrás la muralla y no lo reconocerás porque eres hijo de la promesa, eres hijo de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero muchos pecadores no solo se niegan a aceptar su estado, sino que se burlan de él. A veces pueden llegar a reconocer que algunas de las cosas que hacen las están destruyendo, pero afirman hacerlas porque les gustan y se muestran seguros de poder dejarlas en el momento en que lo deseen, pero ignoran que el pecado, como el peor de los narcóticos, es un formador de hábitos. El pecado es una fuerza extraña que se apodera de la voluntad y llega a dominar al hombre. Llegamos a tal punto, hermano, que la gente dice: no, yo soy así y Dios me ama así. Sí, y tienes toda la razón. No eres ni teólogo y tienes toda la razón. Tú eres así y Dios te ama así. El problema es que así no entrarás al reino de los cielos.
Porque Dios te ama, porque la Biblia dice, porque de tal manera Dios amó a este mundo que mandó a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y Dios te ama con amor eterno, y Dios quiere salvar tu vida, y Dios nos habla porque nos ama. Pero Dios necesita cambio en nuestra vida para entrar, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, y Cristo es la puerta, y nada inmundo entrará por ella. Entonces, la naturaleza de esta libertad que Cristo le estaba diciendo a los judíos, únicamente estaba interesado en ser libertados del yugo de Roma. Los judíos querían ser libres de esa esclavitud, y por eso veían a Jesús como un Mesías político, un Mesías revolucionario, un Mesías guerrero, un Mesías que le iba a venir a dar la victoria y les iba a devolver la independencia nacional. Pero la verdad es que ellos no entendían que tenían que ser libres del pecado. Del pecado. La naturaleza de la verdadera libertad es espiritual. Necesitamos ser libres espirituales. Y va mucho más allá de lo que los judíos entendían en ese sentido. Para ellos implicaba únicamente ser libre de la esclavitud de los ídolos y de las tinieblas, del politeísmo pagano. Pero la libertad espiritual de la que Cristo hablaba era mucho mayor de lo que ellos pensaban. Era la libertad de su alma sobre el pecado. ¿Cuántos son libres de eso? Veo que no hay mucha convicción. La liberación del pecado, sacar la culpa de nosotros, vivir en la paz de Dios, vivir con la conciencia tranquila en Dios, ser regenerados por medio de la obra del Espíritu Santo, ser nuevas criaturas que viven en santidad, libres de la dominación del pecado. No somos dominados, no somos arrastrados y no somos impulsados por el pecado. Tenemos dominio propio, tenemos un control sobre nuestras vidas para rechazar lo que es de la carne, para no proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo podemos, hermano, implementar este sistema en nosotros? Si no quiero oír, no quiero escuchar, me molesta escuchar. No necesito esa palabra, no necesito que me reten. Tengo 30, tengo 40, tengo 50 años. No necesito que me llamen la atención, no necesito que me orienten, no necesito que me disciplinen. Soberbia, soberbia, soberbia. Soberbia, hermano amado, porque está diciendo Hebreos capítulo 13 versículo 7: mirad la conducta de vuestros pastores y cuál sea el resultado de ella, imitar su fe. Luego el versículo 17 dice: como aquellos que van a dar cuenta por vuestras almas. Oh, ¿qué me viene a mandar a mí? Y sale la vieja naturaleza, sale el viejo hombre. ¿Qué me va a mandar a mí? ¿Qué me tiene que decir a mí? ¿Qué me tiene que llamar la atención si ni mi papá me llama la atención como él? Yo no estoy hablando de tu conducta natural como hombre, hablando de principios bíblicos, de una estructura escritural. Entonces Cristo quería traer a los hombres la libertad, redimirnos del pecado. Y hacía referencia al pago que era necesario para hacer libre a la persona de la esclavitud. En el Antiguo Testamento la figura del Redentor se asociaba constantemente con Jehová. Y aquí vemos que el Hijo, quien libera a todos aquellos que en Él creen, es el Redentor de nuestras almas. En cuanto al precio que iba a pagar para llevar a cabo la liberación, sería nada más y nada menos que su propia sangre, que su propia vida, su propio sacrificio. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento había servido para enseñar a los israelitas que para obtener la redención de sus pecados debían pagar un precio. Así que el sacrificio de cada animal con su sangre derramada sobre el altar anticipaba simbológicamente el precio que Cristo pagaría en la cruz del Calvario para hacernos libres de las ataduras del pecado. Pero no puede haber reconocimiento de pecado si no estamos dispuestos a oír la voz de Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Pero hay quien les predique. Hay muchos predicadores, hay muchos buenos hombres y mujeres de Dios, pero nosotros resistimos. Por eso está diciendo la Escritura: vosotros siempre resistéis o resisten
al Espíritu Santo. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Te parece bien lo que oyes? ¿Te sientes contento cuando oyes la voz de Dios? ¿O tu actitud es totalmente contraria? Podríamos adosar tu actitud como la actitud de aquellos hijos de Abraham, aquellos hijos de la promesa, aquellos que simplemente sentían el daño emocional sobre sus vidas. Me trataron de pecador, me trataron de falto, me trataron de inconstante, me trataron de mentiroso, y vivir lamentándose en vez de tomar una actitud radical, firme, y decir: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque descubres mis caminos y eso me ayuda a enderezarlo para vivir conforme a tu voluntad. Y si un día sonar la trompeta, quiero estar preparado en la obediencia que tú me has otorgado por medio de la palabra. ¿O seguiremos cerrados? ¿O seguiremos cerrados? Nosotros tenemos que tomar una decisión firme. Nosotros tenemos que saber tomar una decisión firme en nuestra vida, porque cuando Dios nos habla y cuando Dios nos confronta con su palabra y la reacción es un enojo compulsivo, es porque ahí hay un defecto. Es porque se nos está tocando la herida, se nos está llegando al lugar de la piel viva y va a reaccionar, porque la piel muerta no reacciona. La piel muerta tú la sacas y no va a reaccionar, pero cuando llegas a la piel viva, eso va a causar una reacción, y esa reacción es la que causa Cristo con su palabra cuando llega a esos lugares que no llega ni la esposa, ni el esposo, ni los padres, ni llega nadie, pero Él llega porque en su sabiduría nos conoce y sabe quiénes somos. Podemos quedarnos inertes. Podemos quedarnos quizás con 3 inyecciones de morfina donde no vamos a sentir absolutamente ningún dolor. O podemos reconocer delante de Dios que hemos sido rebeldes a su causa, que hemos sido rebeldes y no hemos obstinado en escuchar su voz, y hemos cerrado nuestros oídos teniendo una comezón dentro del oído y queriendo oír simplemente falsas ideologías y falsas propuestas. Pero la voz de Dios nos habla, y usted y yo tenemos la opción de recibirla. ¿Cuántos van a recibir esa voz? ¿Cuántos van a aceptar y van a reconocer de que si Él me habla es por mi bien? No te enojes con el predicador, no te enojes con el pastor. Tú no sabes de pronto cuánto mis hermanos quiebran su cabeza, cuánta lectura, cuánta búsqueda hay para traer un mensaje, el esfuerzo que ellos ponen, el gozo y la alegría por delante de ser usados por Dios para traer un mensaje, para que tú lo resistas. Que Dios nos ayude, hermano. Póngase en pie. Ojitos cerrados. No te vayas enojado esta noche. ¿Cuántos oyeron la voz de Dios? No te enojes, hermano. Señor Cristo, el Mesías, el Salvador, mi Cristo maravilloso. Hemos culminado, Dios mío, este día en tu misericordia y en tu amor bendecido, Señor. No hay palabras, Señor, para explicar el gozo que sentimos. La gran mayoría sentimos un gozo aquí adentro de este día maravilloso. Y tu palabra, Dios mío, por medio de los diferentes hermanos que han expuesto, Dios mío, el mensaje. Señor, que tu bendición esté sobre nuestras vidas. Y que aprendamos, Señor, a abrir nuestros oídos a tu voz. Vendrán muchos en tu nombre, diciendo: yo soy el Cristo, o helo aquí, helo allá. El consejo es que no creamos a aquellos, que aprendamos a oír y a discernir tu voz. Tú hablaste, Dios mío, de tantas formas, Señor, como lo dice el escritor al libro de los Hebreos, Señor. Tú trataste en diferentes formas de
hablar, Dios mío, al pueblo, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces, en otros tiempos a través de los padres y los profetas.